el Señor ha estado hablando y anunciando y trayendo luz sobre el momento en el cual estamos, y ha estado avisando de antemano las cosas que han sucedido, y no los culpo si no se han dado cuenta, porque ni yo mismo me había dado cuenta de algunas cosas hasta que me puse a escuchar y me puse a escuchar algunas palabras que se soltaron aquí hace las últimas semanas, y dije, con razón el diablo se enfogonó y me atacó. Pero el Señor aquí avisó que las instituciones iban a ser estremecidas, y avisó que iba a haber filtración de información, y avisó que Dios había escuchado el clamor del pueblo como lo escuchó en Egipto, pero que era el de los niños. Así que nosotros nos alineamos con esa palabra, le damos gracias al Señor, y nosotros clamamos para que ninguna artimaña de las tinieblas diseñada para entorpecer ese cumplimiento prospera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Hoy vamos a estar hablando de algo que yo siento que en mi espíritu el Señor ha estado haciendo en el último tiempo a nivel de la iglesia en el macro. Y el título del mensaje es Cambio de ruta. Rerouting. No sé cuántos de ustedes usan el GPS. No lo usan, ¿no? Ustedes son... Yo sin GPS no llego ni a mi casa todos los días. El sentido de dirección mía es el mismo de chef que tengo. Así que yo pongo el GPS y puedo ir a visitar a alguien muchas veces, y aún así a veces me paso de la entrada, soy el único. Y cuando me paso de la entrada, el GPS, la señora esa que siempre me está regañando, empieza rerouting, cambiando ruta. Y hay un sentido en el cual en el macro eso ha estado sucediendo en la iglesia. En el macro, en esta temporada, el Espíritu ha estado haciéndonos un rerouting en los últimos años. ¿Estamos aquí? Ha estado marcando la ruta, ha estado remarcando la ruta. Hay un cambio de ruta que parece a veces como un retroceso. A veces uno no le cree, uno dice, bueno, pero por aquí yo creo que es más lejos, pero la cosa esa sabe más que yo, así como el Espíritu Santo sabe más que yo y que tú. Así que eso ha estado sucediendo. C.S. Lewis, en el libro Mero Cristianismo, dijo algo que lo voy a citar, y le agradezco a Luis que me la consiguió en español. Dice, pero el progreso, diga progreso, significa acercarse al lugar donde se quiere estar. Y si ha tomado un giro equivocado, entonces seguir adelante no lo acercará más. Todos queremos el progreso, pero si estás en el camino equivocado, el progreso significa dar media vuelta y volver al camino correcto. En ese caso, el hombre que vuelve antes es el más progresista. Diga conmigo, yo quiero ser el más progresista. No, pero yo soy conservador. Exacto. O sea, un giro equivocado como el que tomó nuestra nación en el 1973. Ese no es el único, no voy a hablar de ese, voy a tocarlo, pero ese no es el tema. Pero, amados, si usted dio el giro y viró donde no era, que usted siga por ahí en la dirección correcta, aunque se llame progreso, aunque digan que es progreso porque es novel, porque están usando un lenguaje que no había sido antes, porque hay una moda nueva, no es progreso. Progresar es volver. Y a nivel de las naciones, el Espíritu Santo ha estado despertando un mover de retorno, de volver a la ruta. Y el Espíritu ha estado dando un cambio de ruta que en realidad te vuelve a la ruta original. Amados, el primero que hace teshuvá, el primero que hace arrepentimiento, es el primero que progresa. Diga, yo quiero progresar. Diga, yo quiero progresar. Espíritu Santo, muéstrame dónde viré, dónde no era. Y cambia mi ruta. Amén. Están aquí. No me dejen solo. En otra ocasión ustedes recordarán que prediqué un mensaje
Voy a hacer una palabra dominguera, intitulado Guerra de Generaciones. Lo pueden buscar para que comparen. Y en ese usé un texto que vamos a usar hoy, pero hoy lo vamos a retomar en otra dimensión. Vamos a expandirlo en otra dimensión. Amén. Génesis 1:27. Para variar, voy a empezar en Génesis. Génesis 1:27. Gracias, Señor. Dice la palabra, y creó Dios al hombre. Sabemos que es Adán, ¿verdad? Que es humanidad. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ven? ¿Qué dice ese texto sobre Dios? ¿Qué nos dice ese texto sobre Dios? Bueno, nos dice primero que Dios es el creador del hombre. Okay, del cielo y la tierra también, pero ese no es el texto, ese es otro texto. Este texto nos está diciendo que Dios es el creador del hombre, de la humanidad. Y si es el creador del hombre, pues lo otro que esto nos dice de Dios es que Él es el dador de la vida. Y si Él es el dador de vida, y esa vida es a su imagen, pues es el dador de todo valor que pueda tener la vida. Es el dador de toda dignidad que puede tener el ser humano. Él es el autor de eso. Lo otro que nos dice de Dios el texto es que Dios crea con propósito. Creó al hombre y le dio ¿qué? Hay que hacer un desayunito antes de predicar. Creó al hombre y lo creó con propósito. ¿Qué más dice de Dios? Amado, que Él es el dador de dominio. Él es el que da el dominio. Él es el que da la autoridad. Recuerden Romanos 13, no hay autoridad sino de Dios. Él es el que da la autoridad. ¿Qué más nos dice de Dios? Nos dice que Dios da instrucciones. Es mandón. Dios da instrucción y da mandato. Eso nos dice el texto de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Creador, dador de vida, propósito, dador de dominio y dador de instrucciones. Nosotros tenemos que dejar de ver a Dios, amado, como una explicación de las cosas. Nosotros tenemos que comenzar a ver a Dios como el origen de las cosas. No es, se parece. Tenemos que dejar de buscar a Dios como una explicación, como lo que Él no es el Dios de los, como dicen, de los espacios, de the gaps. Él no es el Dios de las cosas que tú no sabes explicar. Él es el Dios de todo. Él es el origen, Él es el autor, Él es la causa primera, Él es el origen, el que creó lo visible de lo invisible. Nada existe si no es por Él. Él es el origen, Él es el principio, de Él sale. Porque Él es Dios. Eso significa que Él es Dios. Amén. No significa que el hombre exaltó algo, una idea, un concepto, no. Significa que Dios creó el hombre. Ahora bien, ¿qué dice ese texto sobre el ser humano? Lo vamos a mirar de abajo hacia arriba. Pero usted, mírelo bien, va a ver que no estamos manipulando nada. Es para ilustrarlo mejor. Lo primero que a mí me dice el texto del hombre es que todo lo que está en la tierra, el cielo y el mar, está bajo la autoridad del hombre.
bajo la autoridad del ser humano. No dice que el hombre estaba bajo Adán. Sería un contrasentido porque Adán significa humanidad. Ahí no hay democracia. Sino que el hombre tenía una autoridad que era Dios. O sea, te está diciendo que el hombre tiene autoridad sobre el cielo, en las cosas de la tierra, en cosas del mar y todo lo demás. No te está diciendo que el hombre tiene autoridad sobre el hombre. La autoridad del hombre es Dios. Así que eso es lo primero que nos dice el texto. Que todo está bajo la autoridad del hombre, pero que el hombre está bajo la autoridad de Dios. Es lo segundo que me dice. Bueno, que el hombre es un gobernante y un multiplicador. Lo siento tan callado que los quiero empezar a incomodar. Quiero empezar a decir cosas incómodas. Usted sabe, eso significa que el ser humano es un político. Es el administrador del poder. Es el que administra lo que pasa en el polis, en la ciudad. Es el que administra el poder. Es un administrador, es un político. ¿Ves que se incomodaron? Funcionó. 2 o 3 despertaron, algunos se quieren ir, pero no se preocupe, amado, yo los amo igual. O sea que lo segundo es que el hombre es un gobernante, un multiplicador. Sojuzga, se multiplica. Sojuzga, se multiplica. Lo tercero que me dice el texto es que la humanidad es bendecida por Dios tal y como fue creada. Él la creó y como la creó, la bendijo. Es decir, si se sale del modelo de la creación, pues es maldito. Nos dice eso del hombre, ¿verdad que sí? El hombre es bendecido siempre que esté según fue creado. Cuarto, el ser humano es varón y hembra. El ser humano es varón y hembra. Y si no están esos elementos, no puede sojuzgar y no puede multiplicarse. ¿Por qué el diablo ataca tanto los conceptos bíblicos de lo que es la masculinidad y la feminidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente de tu identidad en el Señor, que fuiste creado hombre y mujer, con igual dignidad pero distinta función, distinta capacidad, en distintas cosas, para caminar y sojuzgar juntos y multiplicar juntos, cuando tú entiendes eso, tú sabes cuál es tu autoridad y el enemigo no te puede mentir. Digo, puede decir todas las mentiras que quiera, pero no te va a engañar. Así que la humanidad es varón y hembra. Amén. Esto no debe ser controversial. Pero por eso tenemos que hacer un colegio. Porque profesando ser sabios se hicieron necios y dejaron el uso natural de las cosas. Y a Samuel nadie le va a enseñar esas cosas extrañas. Sí, quinto, que me dice el texto. La humanidad porta la imagen de Dios. Imago Dei, porta la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. La porta. Y por tanto, toda persona es imagen de Dios. Por tanto, toda vida es sagrada y digna. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Toda la vida es sagrada y tiene valor, tiene dignidad. ¿Por qué? Porque porta la imagen de Dios. Eso es un concepto, amados, que en la historia de la civilización lo trajo el cristianismo, lo trajo la tradición judeocristiana al mundo, porque en las demás culturas nadie valía por el hecho de ser humano, valía por lo que hacía. Así que ellos pueden inventarse, no, que yo lo que hago es luchar a favor de la dignidad humana y por tanto me cargo todos los preceptos de Dios como creador y todo lo que dice la Escritura. Pues amado, estás remando en contra de la corriente, porque el que le dio la dignidad fue el que dio el diseño. Sexto,
El hombre es un receptor de mandatos de Dios. El hombre recibe instrucción de Dios. Esa es parte de tu diseño, es recibir mandatos de Dios. No que toda la ley era haz esto, haz lo otro, pero la gracia lo que ve es la intención del corazón. ¡Mentira! Esto no es Hallmark, esto es Biblia. No es la intención lo que cuenta, es el diseño al cual estás ligado lo que cuenta. Claro, no es lo que tú haces, no es por tus obras, es por lo que Él hizo. Pero lo que Él hizo se tiene que notar en la intención de tu corazón. Porque si tu corazón lo que gira es hacia el mal continuamente y no se alinea a los preceptos de Dios, pues ¿dónde está la regeneración? Tu regeneración se tiene que notar. ¿Ven? Así que parte de esto es recibir mandatos de Dios. Tengo que avanzar porque quiero leer muchos textos como Mari. Y llevo más que uno. Amado, ¿qué nos dice esto, verdad? Génesis como que nos está diciendo un par de cosas interesantes, ¿verdad que sí? Por eso a mí me gusta, yo siempre estoy en Génesis 1. Parqueado ahí. Yo soy de los que cree que en Génesis 1 está todo. Es claro que el hombre tiene autoridad. En el verso bíblico que acabamos de leer, ¿tiene autoridad o no tiene autoridad? Tiene mucha autoridad, de hecho. Pero esa es una autoridad que Dios le delegó. Es una autoridad delegada. El soberano siempre fue Dios. Ahí es donde hemos pecado en los movimientos de restauración y de declarar, que creemos en declarar y palabras de fe, que lo ponemos por encima de la soberanía de Dios. Nosotros siempre, todo lo que creemos, tenemos que estar claros que Él es el creador y Él es el soberano. Yo declaro, pero mi decreto es efectivo en la medida que se alinea con el designio de Dios. Yo declaro sanidad porque la Biblia dice que por sus llagas yo fui curado. No es por mi capricho. Y no le voy a poner límite a la soberanía de Dios. Así que es una autoridad delegada la que portamos desde Génesis. Ahora, todo buen líder delega, ¿cierto? ¿Cuántos han cogido un seminario de liderazgo? No, que tienes que delegar. Algo que cuesta. Uno quiere hacerlo todo uno. Un buen líder delega. Toda la autoridad es delegable. Tú puedes delegar la autoridad. De hecho, es una buena práctica. Pero eso no fue lo que hizo el hombre. El hombre no delegó su autoridad de forma estratégica para lograr el objetivo, porque todo esto que les estoy diciendo en la descripción de Génesis 1:27 sobre Dios y sobre el hombre, es que todo este relato tiene un objetivo. Tú existes con un objetivo: sojuzgar, multiplicar, señorear. ¿Ok? Él no delegó para sojuzgar mejor. Él no delegó para multiplicar. Él comprometió su autoridad. Él entregó su autoridad. Al escuchar una voz que no era la de Dios. Al cuestionar el designio de Dios. Vamos a decirlo de esta forma. Por eso de seguir los deseos de su corazón. No, que sigue tu corazón. Porque si tienes tu corazón, entonces pues todo... Eso es lo que es bueno, y del corazón lo que emanan son engañosos más que todas las cosas. Así que el hombre comprometió su autoridad cuando cayó. Ahora pregunto, ¿eso cambia el plan? ¿Eso cambia el diseño? ¿Dios tiene un plan B? Hay gente que dice que sí, Dios tiene un plan B. ¿Verdad que no? Así que, consistente con su plan. Porque por eso leímos que Él es el creador. Y tenemos que entender que del principio de que Yahweh es el creador, emanan muchos de los atributos que nosotros conocemos como característicos de lo que es Dios. Emanan de ese principio. Él es creador, por tanto sabe. Él es creador, por tanto puede hacer. Él es creador, por tanto puede estar en todas partes. Así que de forma consistente con su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Sojuzgar, multiplicar, señorear. Conforme con ese objetivo,
Vemos cómo Dios resuelve esta situación de una forma progresiva, progresando. ¿Y cómo fue progresando? Fue revelándose al hombre. Vamos. Él fue revelándose y orquestando un plan, el plan original, maestro de redención perfecta en Jesús. Claro, para eso todo está apuntando a Jesús, toda la Biblia apunta a Jesús. Pero en ese plan de redención, lo que hace Dios es que se revela al hombre. Y lo que hace es que se revela, y por eso el pueblo de Dios lo gobernaban profetas y lo gobernaban jueces. Lo gobernaban personas que recibían la revelación de Dios. Porque la manera de Dios resolver el entuerto que había aquí era por medio de la revelación. Claro, no todos los jueces hicieron las cosas como se suponía, pero como profetas se supone que reciban revelación. Si no, no eres profeta. Así que vemos cómo el rey, incluso que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios, era profeta. David. No Saúl. Saúl no era profeta. Cuando se metía a la unción profetizaba, pero David era profeta. ¿Por qué? Porque en este momento de la progresión de su plan de redención, él está revelándose al hombre, y el profeta, el rey que era conforme a su corazón es profeta. Y incluso era un profeta, un rey que se ponía efod como sacerdote, que no se suponía que lo hiciera, pero andaba adelantado al tiempo, ¿verdad? Natural. Y se ponía el efod como rey y sacerdote. Era un profeta, era rey, era sacerdote. Dios combate el falso diseño con una revelación sobrenatural de su diseño. Te lo vuelve a explicar. Te lo vuelve a revelar. El hombre recibe información contaminada, información falsa de la serpiente. Pues Dios lo resuelve separando un remanente para revelarle información correcta. Limpia, revelándose a sí mismo. Y así llamó a Noé. ¿Y qué hizo con Noé? Le reveló. Le dio leyes incluso. Así llamó a Abraham. ¿Y qué hizo con Abraham? Se reveló a sí mismo. Así llamó a Moisés. ¿Y qué hizo con Moisés? Se reveló a sí mismo. Así hizo con el pueblo por medio de Moisés. ¿Y qué hizo con el pueblo? Se reveló a sí mismo. Y vemos como a medida que la senda va progresando, el sulam va en aumento. Y vemos que la temática, fue revelando su diseño con el objetivo de que se juzgara y que se multiplicara. Y vemos que la temática de la autoridad y la multiplicación es continua en el remanente. Cuando digo el remanente, estoy diciendo que Dios siempre separó, después del pecado, un corillo. Diga, yo quiero ser de ese corillo. Yo soy de ese corillo. Abraham, remanente. Abraham se multiplicó al punto que sus bienes eran incontables. Ese es tu padre. Y fueron benditos por medio del pacto que hizo con él, por medio del pacto que Dios hizo con él y por medio de Yeshua. Hasta tú en Isabela puedes decir, yo soy hijo de Abraham en cierto sentido. Y puedes conectarte a esa promesa de pacto. Dime si eso no es una multiplicación y una expansión de un diseño. Sojuzga y multiplica. Diga, sojuzga y multiplica. Estamos rerouting. El pueblo de Israel se multiplicó. Se multiplicó y se multiplicó. Le gustaba parir como las mujeres de Ciudad de Salvación. Que Paul estaba diciendo, mira, pero pueden invitar gente a la iglesia, no tienen que parir todos los feligreses. Que sí. Pero el pueblo de Israel se multiplicó así como los aleluyas de ciudad. Al punto que Faraón estaba preocupado. Faraón se preocupó. Yo quiero decirles que los enemigos del diseño de Dios están preocupados.
Y su preocupación principal son ustedes los padres. Ese es el impedimento, tú eres el impedimento principal para poder adoctrinar a tus hijos. Tú eres un problema para ellos. Y tus hijos son un problema porque si no los pueden inculcar y no los pueden cultivar desde pequeño con sus películas de Disney y con sus cosas extrañas que le quieren meter ahora. Si no los pueden cultivar, que es la palabra asquerosa, pero es la correcta, desde niños, grooming, no los van a poder controlar después. Ellos saben que todavía hay una iglesia que cría a los hijos conforme a la palabra de Dios, conforme a los preceptos bíblicos y que no se va a dejar engañar. Y tú eres un problema para Faraón. Y a medida que tú coges, ya hay padres que han entregado a sus hijos a Moloch y por eso hay juicio sobre la nación, por supuesto. Pero todavía hay una generación que incluso naturalmente tiene que parir los hijos, amados. Y mientras eso pasa, Faraón se pone nervioso. Y ahora está en pánico. Estaba preocupado Faraón porque la expansión del pueblo de Dios se tornó en un problema político para Egipto. ¿Alguien está aquí? ¿Qué estábamos hablando? Se formó un problema político para el Faraón. Había demasiados votantes. Aleluya. Y para colmo seguían pariendo. Era un problema social para Faraón. Usted sabe lo que significa Egipto, ¿verdad? Mundo. O sea, tú eres un problema para el mundo. Y Éxodo 1:15 nos relata que en ese contexto, este rey sinvergüenza que se le había olvidado quién era José, habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, diga Cifra, y la otra se llamaba Fua. Yo sé que está pensando Fua, pero no, Fua, diga Fua, no Fua, Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, cuando asistáis y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que entonces viva. Yo quiero un poco de contexto. Cuando tú analizas el lenguaje que usa en el literal ahí, está hablando de un momento, en el momento del parto, pero la instrucción que le da, no quiero ser gráfico, pero la instrucción que le da en el hebreo es que mire a través del canal. O sea, mira hacia adentro. O sea, puede ser un partial birth abortion, en cierta manera. Es justo en el momento del nacimiento. Todavía no se ha cortado el cordón umbilical y no ha respirado por sí mismo. Por tanto, en nuestro sistema de derecho no es una persona. Y la manda a las parteras a mirar ahí y cuando le ve el sexo, antes de que sea persona, mátalo. Pero si es hija, que entonces viva. Parece que al faraón le gustaban las hebreas. Pero las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los hijos. Diga Cifra, diga Fua, diga Cifra, diga Fua. No lo puedo evitar, que suena gufiado. Escucha, Cifra significa belleza, pero también significa brillo. Cifra significa resplandor, luz. Eso significa Cifra, luz. ¿Cómo que se le dice a la revelación? Es luz. Y Fua significa voz que clama o clamor. Cifra significa luz y Fua significa clamor. Voz que clama. ¿Habrá luz? ¿Habrán voces que claman en este tiempo? En la tradición hebrea, algunos piensan y debaten argumentan que estos no son nombres propios, que no era que se llamaban así, sino que realmente se trata de Jocabed y de Miriam. Jocabed, la madre de Moisés, y Miriam, pues, era una madre y una hija.
me tiene sin cuidado porque en el texto inspirado, por alguna razón, el Espíritu Santo quiso que dijera cifra, luz, y dijera fuga, que es clamor. Y lo otro sería, solamente le añade ironía, en la otra interpretación le añade ironía al tema en cuanto a Egipto, pero eso lo podemos hablar. Lo que queda claro y lo que es cierto, sin lugar a duda, es que estas mujeres eran las jefas de este asunto. Lo que queda claro es que eran las encargadas de esta industria de las parteras. ¿Por qué? Porque las llamaron a ellas. No eran solo parteras, sino que para hablarle a todas las parteras llamaron a estas. Estas eran las jefas, eran las líderes. El espíritu del anticristo se levantó para matar y limitar la multiplicación. El objetivo de Dios. ¿Suena familiar? ¿Suena conocido? ¿Suena como algo? Nadie ve noticias aquí, ¿eh? Pero Dios ya tenía, escucha, Dios ya tenía ahí metidas a mujeres poderosas que representaban la revelación de Dios y el clamor de un pueblo. Los tenía allí metidos. Y yo ruego ahora, en el nombre de Jesús, que Dios active esa luz y esa revelación y ese clamor en el pueblo. Que active esa generación de parteras que le teme más a Dios que al espíritu de anticristo que quiere destruir la vida. Que Dios levante parteras donde Satanás quiere homicidas. Escucha, contexto. Este faraón no era un gobernador común, no era un presidente, no era un primer ministro. El faraón tenía un poder absoluto, era un tirano, tenía un poder absoluto. Es decir, el faraón era el poder político, el faraón era el poder militar. Es más, el faraón controlaba los medios de comunicación, o sea, era el dueño de Facebook. Era el dueño de Instagram, era el dueño de Twitter, era, ¿cómo se llama la de los comunistas chinos? ¿Cómo es la otra? La de los TikTok, hasta TikTok. Es dueño de TikTok. Ese era el poder político. Controlaba CNN, a Fox, controlaba toda la información. Ese era el nivel de la magnitud del poder de este faraón. Sin embargo, estas parteras se levantaron sin importar lo que les podía costar lo que estaban haciendo, no se intimidaron. Nosotros nos intimidamos a veces porque nos puede costar un trabajo, porque nos puede costar un amigo, porque nos puede costar una nota en una clase, porque nos puede costar que se burlen de nosotros en las redes sociales, porque nos puede costar que nos den unfriend, unfollow y block. Pero estas mujeres arriesgaron su vida porque le temieron más a Dios que a los hombres. Estas parteras le temieron a Dios. Diga conmigo revelación y clamor. Diga revelación y clamor. Diga conmigo sojuzgar, multiplicar. Diga conmigo sojuzgar y multiplicar. Me gusta que participen porque se me duermen. Ciudad de salvación. ¿Cuál es tu diseño? Ciudad de salvación. Así, tú. ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu objetivo, ciudad de salvación? Diga conmigo sojuzgar y multiplicar. Diga sojuzgar, diga multiplicar. ¿Por qué una iglesia maestra, como lo hemos sido nosotros, ha tenido un mover profético tan fuerte en los últimos años? ¿Se lo ha preguntado? Nosotros seguimos siendo una iglesia maestra. Dios nos llamó como eso. Pero ¿por qué un movimiento tan fuerte de lo profético en los últimos años? Diga conmigo revelación y clamor. La revelación se recibe, se vive, se enseña y se imparte. Lo necesitamos las dos cosas para tener el sistema operativo corriendo como se supone. ¿Y qué con el clamor? Bueno, Dios nos ha llamado a sojuzgar
a dominar. Y nosotros como ejercemos dominio, amado, es por medio de la intercesión primeramente. El arma más fuerte que tenemos es la intercesión. Es más importante que tener la gente adentro. La intercesión es la que mete la gente. Es más importante que ganar elecciones. Es más importante que tener una organización poderosa, que tenga influencia. La intercesión es más importante. Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Saben por qué es 11, verdad? No tengo que explicarlo, ¿verdad? Ya. Otro. No more. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿cuál nombre? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero, y luego le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del cosmos. Amén. ¿Qué dice? Dice que Jesús, dice que toda potestad le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Te pregunto a ti, ¿quién tuvo una delegación de autoridad que se parecía a eso? ¿Quién tenía autoridad en el cielo y en la tierra en algún momento dado de la ecuación? Diga yo. ¿Yo? Claro, la autoridad que está describiendo ahí no es delegada, es propia porque es Dios. Pero escucha, es el mismo contexto. O sea, Adán tuvo esa autoridad, pero ahora la autoridad es en otro nivel porque es en Yeshua, pero eso es otro tema. Pero ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que Jesús vino a restaurar lo que nosotros perdimos. Pero en una rueda más arriba. Segundo, dice ahí que Jesús tendrá exousia. ¿Qué es lo que dice? Autoridad. ¿Tendrá? Dice que tendrá. Dice que tiene. En el presente. ¿Verdad? Que no es en el pasado, no es en el futuro. Ahora mismo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, tiene. ¿Qué tiene? Tiene parte de la autoridad. Tiene algo de autoridad. Tiene un poco de autoridad. ¿O tiene? Tiene toda autoridad ahora mismo Jesús. Después dice, por tanto. Eso es lo que dice el texto. Por tanto. ¿Qué significa por tanto? ¿Es una causa y un efecto? Por tanto. Yo llevo 4 o 5 horas sin comer, por tanto, tengo hambre. Yo estoy moviéndome y gritando mucho, por tanto, tengo calor. Jesús tiene toda la autoridad ahora mismo, por tanto, como consecuencia de ¿y hacer qué? ¿A qué nos envía? Hacer discípulos a todas las naciones. Eso es expansión y multiplicación. Eso es lo mismo de Génesis 1:27. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí naciones, lo que significa traducido, puede ser traducido como todo origen étnico. También puede ser traducido como gentiles. Pero no es un término individualizado, amado.
Por supuesto que tiene una implicación en la salvación individual de las personas, pero el contexto de lo que está hablando Jesús a sus discípulos es un colectivo, es naciones, son sistemas, son grupos. Es colectivo, es plural. Y a esos grupos, la única manera, yo puedo a un individuo hacerlo discípulo por medio de mi relación, pero ¿cómo yo discipulo a una nación? ¿Cómo yo discipulo a todo un grupo étnico que nunca ha conocido al Señor? ¿Cómo yo discipulo a todos esos puertorriqueños extraños que están allí en el Caribe? Se pudieron haber preguntado, no estábamos todavía, pero ¿cómo lo hago? Lo hago por medio de estructuras, por medio de diseño, por medio de cultura. Diga cultura. Diga cultura. No es repartiendo tarjetas de conversión y de membresía. Amén por eso, si funciona, súper. Pero ese no es el contexto, lo que te estoy diciendo. Es expandiendo una cultura. Lo quinto que dice ahí es que ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que los hacemos discípulos? Enseñándoles ¿qué? Los mandatos. Enseñando que guarden todo lo que Jesús enseñó. Los mandatos del Señor, que son ¿qué? Son el sistema de nosotros, son la cultura. Lo que decía Jesús que había que hacer, son las leyes del reino, es la ley del reino, es la Torá revelada por medio de Jesús. Eso implica una cultura porque la Biblia habla de todos los temas. De todo, de tu matrimonio, habla de tus hijos, habla de tus finanzas. Habla a los gobernantes, habla a los empresarios, habla a los agricultores. ¿Ustedes ven el paralelismo? ¿Lo ven? ¿Ven el patrón? No es la serie de Netflix. Soy hijo de Paul. El patrón del bien, no del mal. Amén. Wow. Tenemos, la unción se multiplica. Amado, aquí tenemos en Mateo, tenemos un lenguaje de Génesis. La gran comisión no es otra cosa que fructificados y multiplicados. Llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. Ojo, escucha. Hacer discípulos no es sojuzgar. Hacer discípulos no es sojuzgar. Hacer discípulos es multiplicar. Sojuzgar es otra cosa. Sojuzgar es gobernar y tenemos autoridad sobre las dimensiones, sobre la cultura. Sojuzgar tiene que ver con esa influencia de que yo cambio las cosas, pero el individuo no lo sojuzgo, el individuo lo hago discípulo, enseñándole el mandato del Señor. Lo sojuzga Dios porque el hombre está bajo la autoridad de Dios. Así que esos esquemas piramidales que se dan en las iglesias evangélicas se tienen que acabar. Ahora voy a hacer otra referencia. Búsquese el mensaje de Lot. Así que cuidado con eso, de sojuzgar a la gente. A veces eso es lo que la gente piensa cuando nosotros hablamos de la expansión del reino y del dominio de la influencia de la iglesia en las esferas y todo lo demás. Piensan en eso. Piensan que estamos hablando de conquistar gente. Nosotros estamos hablando de conquistar espacios, territorios, cultura. Hacemos guerra espiritual, manifestamos avivamiento. La gente yo no la tengo que conquistar porque cuando se da el avivamiento la gente quiere ser discípula. Porque se encuentra con el Padre. Pero amados, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando un nuevo Estado de Derecho. Estamos llevando las buenas noticias de que el Mesías vino, tomó nuestro lugar, pagó el precio, al tercer día resucitó, pero tenemos que entender que predicar a Jesús es predicar un rey. Amado, Jesús es Dios, lo que significa que es el creador del hombre. ¿Recuerdan lo primero que hablamos? Él es el dador de la vida, el dador del valor, la dignidad, por dar su imagen. Suyos son los propósitos de la creación. Él es el dador de dominio, de autoridad, quien nos revela su instrucción. Todo eso que vimos en Génesis está manifestado en Jesús. Apocalipsis 1:4. Ahí Juan le dice a las 7 iglesias que están en Asia, le dice, a quien nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estoy leyendo el 6, me parece. Y dice, ¿y nos hizo qué? Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado, tú también eres un rey. Tú eres un gobernante. Porque Adán era un gobernante. Por eso cuando te redime y te restaura y te levanta, te hace rey y sacerdote. Jesús es soberano, es rey y nos hizo a nosotros reyes. Diga, yo soy un rey, aunque no sea Dani Rey. Mi rey es con A, no. Es que estaba muy serio. Amado, todo lo que está en la tierra, el cielo, el mar, está bajo la autoridad que te delegó Jesús. Eres un gobernante, eres un multiplicador, eres bendecido por Dios tal y como fuiste creado. Eres varón y hembra, portas la imagen de Dios y por tanto tu vida sagrada y digna lo recibiste de Dios y recibes de Dios por medio de su palabra. Todo eso. Escucha, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, la de Hechos para adelante, esa iglesia del principio hasta los padres putativos fueron perseguidos, pero no fue por fe. ¿Usted cree que a la iglesia la persiguieron porque creían en una religión nueva, un Dios nuevo? Los romanos tenían 1 trillón de dioses, uno más, whatever. Tenían un montón de sectas, otra más, whatever. Ese no era el problema. El problema que generó la persecución, amado. Los judíos sí nos persiguieron por causa de fe en algunos casos. Nos botaban de las sinagogas y esas cosas. Lo entendemos. Pero escucha bien. A la iglesia la perseguían porque decía que Cristo era curias. Cristo era Señor. Cristo era César, Cristo era otro señor en su contexto, era un rey. Ellos venían predicando otro gobernante. Ese era el problema de ellos. Era tanto así que los romanos pensaban que los cristianos eran ateos porque creían más que en un solo Dios y en un Cristo ahí extraño. A la iglesia la persiguieron porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros predicamos que Jesucristo es el Señor y yo lo voy a predicar en todas las esquinas que me pare, Jesucristo es el Señor, yo estoy haciendo un statement político. A los romanos no les importaba. 20 dioses más, whatever. Quizás hasta iban y le prendían una vela o algo, hacían unas cosas extrañas. No sé si lo están viendo. Voy a brincar. Amados, la iglesia de este siglo, tú, diga yo, tiene que conocer su posición en Dios. Tiene que operar en unidad y en la plenitud de los 5 ministerios. Tiene que saber hablar. Porque intercedemos, hablamos, declaramos, tomamos gobierno. Tiene que conocer los tiempos. Tú eres una iglesia bendecida porque tú has conocido la revelación de los tiempos. La mayor parte de la iglesia no la conoce. Y tiene que conocer el rol y los límites de los gobiernos locales. Dios delegó autoridad a gobiernos, delegó autoridad a la iglesia, delegó autoridad a la familia. Y esas esferas de autoridad tienen que conocerse sus límites muy bien. Porque en cada momento que tú no conoces la autoridad que tienes como delegada por Dios sobre tu familia, el Estado ocupa el espacio. Cada vez que tú no entiendes el lugar de autoridad que tienes como iglesia, el Estado ocupa el espacio. Fue un poder político que metió preso a Pedro. Se llamaba Herodes. Para matarlo. Pero fue un poder espiritual, una iglesia que intercedió y pudo más la iglesia que el decreto de Herodes. Fue un poder político que metió a Daniel en el foso de los leones. Fue un poder político que metió a los panas de Daniel en el horno de fuego. Pero todos ellos estaban guardados, estaban protegidos por un poder mayor. Nosotros no podemos temerle al poder político.
Ananías, Azarías y Misael no sabían si Dios los iba a guardar en el horno. Ellos dijeron, Dios puede hacerlo, pero aún si no lo hace, whatever. Tenemos que tener fe para eso. Amados, es tiempo de gobernar. Estoy cerrando ya casi. En la palabra, escucha, en la palabra, ser Israel era entrar en un pacto. Ser Israel es entrar en un pacto. No es una membresía en un concilio con un certificado. Costaba sangre entrar y ser parte de Israel, especialmente a los hombres. Bendito sea el Señor. El judaísmo moderno, que alguna gente sigue ciegamente, otra gente lo sigue prudentemente, no existía cuando Jesús vino a predicar. En su inmensa mayoría, el Talmud es contemporáneo al Nuevo Testamento. Es una respuesta de un sistema que se vio sin saber qué iban a hacer cuando le destruyeron el templo y no sabían qué hacer con el Mesías ese que estaba corriendo por ahí. Ese no es la fe de Israel que conoció Jesús cuando caminó, ni siquiera la de los fariseos. Hay elementos, sí, por supuesto. Hay cosas que se pueden sacar, por supuesto, pero eso no existía cuando el apóstol Pablo viajó estableciendo iglesias. Nosotros pensamos que levantó unos concilios con unos nombres y unas cosas. ¡No! ¿Qué era la iglesia que levantaba Pablo? Eran familias en sus casas. Eran familias en sus casas reuniéndose, expandiéndose, que por supuesto que la respuesta natural con el pasar del tiempo es que no cabes en la iglesia, pues tienes que buscar en la casa, tienes que buscar un espacio más grande, amén, amén, pero la iglesia nunca fue una corporación, porque la iglesia es esa continuación de la promesa de Dios con Israel. Por tanto, entrar en la iglesia no es una membresía, es un pacto con Dios que costó sangre. Fue por medio de Yeshua que nosotros podemos ser injertados en esta cuestión. No es una membresía. Tú no eres una corporación. Eres un pueblo como era Israel, como es Israel, con una nación, con un lenguaje, con una cultura. Hoy día las iglesias tienen una mentalidad de institución, de que yo soy un sector de la sociedad. Y el reino es una mera temática. Hablamos del reino, pero es una mera temática. No. El reino es literalmente lo que nosotros somos. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos otro país. Nosotros somos otra nación. Nosotros tenemos otro idioma. Nosotros tenemos otras leyes. Nosotros tenemos otros principios. En la cultura del reino no se matan los bebés en el vientre. En la cultura del reino somos hombre y mujer y nos casamos así. En la cultura del reino se ayuda al prójimo, se ayudan a las viudas, se ayuda al huérfano. En la cultura del reino se va a los hospitales y se ministra sanidad y los enfermos se levantan. En la cultura del reino se restauran matrimonios, se restauran familias. En la cultura del reino nosotros invitamos a los huérfanos y le damos paternidad. En la cultura del reino hay otro sistema, hay otra mente, hay otra fórmula. El reino tiene su economía, el reino tiene su rey. Pero tú te llamas ciudad. Tú te llamas ciudad. Yo me llamo ciudad. En la Biblia hay por lo menos dos tipos de iglesias, de ciudades. La inmensa mayoría de las ciudades que están en la Biblia son ciudades construidas por manos de hombres y representan rebelión contra Dios, inmundicia, perversión. Pero tú no eres esa ciudad. El otro tipo de ciudad es la que esperaba Abraham. Es aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Esa eres tú, esa es esta ciudad. Isabela podría ser una ciudad construida por hombres. Mencione cualquier ciudad en Puerto Rico. Nueva York, también. Ciudad construida por brazos de hombres, pero ciudad de salvación no.
todo lugar de este territorio donde nosotros operamos, donde se proclama y se establece el reino de los cielos, deja de ser Isabela, deja de ser Puerto Rico, deja de ser Nueva York, deja de ser República Dominicana. Hay alguien despierto. Ese es el problema. Por eso es que nos tienen manía. Porque predicamos a otro César, predicamos a otro rey, predicamos a otro gobierno. El sistema del mundo pierde territorio y a la gente del reino les gusta parir y asistir en nacimientos. Están llenos de luz, de revelación y claman al único Dios. La gente del reino sojuzga y se multiplica. La gente de Ciudad de Salvación se la pasa pariendo. Se la pasa entrando en las esferas de gobierno, se la pasa entrando en las artes, se la pasa entrando en distintas industrias, se la pasa entrando en las artes. Esa es la iglesia que yo estoy viendo frente a mí hoy. Y cuando Faraón se levanta contra el pueblo, resulta que ya tenía las parteras en su administración. Eran servidoras públicas, daban un servicio público a un sector de la población. Las tenía dentro. Y para colmo, Moisés, que era finalmente lo que iban a hacer, que era el problema principal, porque además de la multiplicación, ahí hay una temática mesiánica sin lugar a duda, ¿verdad? Moisés es un tipo de mesiánico en ese contexto. Él estaba tratando de matar a Moisés en realidad, pero no solo sobrevivió Moisés, sino que Faraón terminó pagándole los biles, le pagó la escuela, le pagó la comida, la ropa, lo tuvo que educar, le terminó hasta cogiendo un cariño. ¿Qué hacían las parteras cuando les tocó preservar la vida a la próxima generación y la multiplicación del pueblo? ¿Qué hacían? Estaban sirviendo al pueblo como parteras. Y su servicio, escucha, su servicio se convirtió en exocia, se convirtió en autoridad, en potestad, en poder cuando fue el momento indicado. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Cuando alcanzó favor del rey y fue enviado a reedificar a los muros y a Jerusalén, cuando fue enviado con recursos, cuando fue enviado con cartas, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Estaba sirviendo, estaba trabajando. Su trabajo secular se convirtió en una exousia cuando fue el tiempo propicio. La mayor parte de nosotros operamos allá afuera. Si nosotros ponemos a una persona diferente a predicar cada domingo, nunca vas a ver la misma persona predicar 2 veces. ¿Cuántos domingos tiene el año? Aquí hay más de eso, para predicar todos los domingos. Todo cristiano que está aquí, todo hermano en la fe, todos los de Ciudad de Salvación tienen un trabajo en el ministerio a tiempo completo y es donde usted trabaja. Y ese lugar, prepárate porque se va a convertir en un exousia en el momento indicado. Y proféticamente estoy diciendo que se acercan momentos donde se acelera. Nehemías estaba ahí sirviendo su vinito y su cuestión para el rey. Y ahí fue, algo cambió. Fue el momento propicio. ¿Cuál es tu función y tu objetivo en tu trabajo secular? Sojuzgar y multiplicar. Ese es tu trabajo. Ahora, ¿cómo se ejerce? Y ya con esto voy poco a poco cerrando. ¿Cómo se ejerce ese gobierno en el reino? Mateo 20:25 nos dice que entonces Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, ahí la palabra es la misma de allá, que se puede traducir como gentiles, como etnicidad, dice, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Así que si ves que es así en algún sitio, en algún ministerio, en alguna red, pues eso está mal. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amado, escúchalo bien. Tu lugar, tu manera de sojuzgar, tu manera de multiplicar es por medio del servicio. Yo no sé dónde tú trabajas, yo no sé dónde tú estudias, pero sirviendo en ese lugar te vas a convertir en un exousia para el reino.
La palabra ahí que usa para enseñorearse, no voy a entrar en eso, pero es una distorsión del modelo de autoridad bíblica. Primera de Pedro 5:2 nos da luz sobre esto también y nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nosotros no somos dueños de las ovejas. No se entra a ser Israel por la fuerza, se entra por pacto. Yo no gano nada si nosotros llenamos 6 edificios como estos. A la fuerza o por engaño. Ahora, si entran voluntariamente por medio del pacto, podemos transformar una nación. Cuando nosotros vemos, y lo estudia ya estoy cerrando, en Éxodo 19, lo estudia en su casa, es interesante que el Señor le da unas instrucciones a Moisés para que le hable al pueblo. Moisés le habla al pueblo y le hace una oferta de parte de Dios. Le dice cómo va a ser si ellos aceptan y acatan su mandamiento y pueden ser su pueblo. Y el pueblo a una sola voz dijo: lo haremos. El pueblo de Dios aceptó ser su pueblo. En Sinaí, Israel aceptó ser pueblo de Dios. Tú también aceptas ser pueblo de Dios. Y como consecuencia, al igual que Sinaí, lo próximo que sucede es que el Padre le revela su cultura. Sinaí estaba acompañado de la revelación de los mandamientos de Dios, de la Torá. Se les dio al Señor a Moisés en Sinaí. Cuando el pueblo aceptó ser pueblo de Dios. Y asimismo, cuando el pueblo de Dios se expandió y comenzó a manifestarse la gran comisión por primera vez en Pentecostés, que es hacia donde estamos contando ahora, en el mismo día, ¿qué sucedió? Dios se reveló. Porque así es que Dios resuelve el problema, revelándose a sí mismo. Él es la solución, porque Él es el principio. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia es que, como se cree parte de un sector de la sociedad, critica la cultura del mundo, pero no ofrece una alternativa. Porque necesitas tener una cultura para poder combatir la cultura de anticristo. No puedes pretender competir en una carrera de autos a pie. Y la iglesia muchas veces llega a la carrera sin carro. Necesitas una cultura para poder combatir una cultura. La iglesia tiene que dejar de ser una subcultura y ser lo que sea. Tú eres tu propia cultura. Si la cultura de ella está en contra de la tuya, eres una contracultura. Y si está a favor, la absorbes dentro de la tuya. No es que tú te conviertes en ellos se convierten a ti, es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de anexionismo al reino. Los conviertes a las naciones en estado. Es un chiste. Se me están poniendo muy serio. Ahora sí, para cerrar. Veamos lo que dice el Señor. ¿Cómo explica esto mismo? ¿Cuántos van a ir a la carrera con un carro? Tenemos cultura. Hechos 7:19. El rey, usando de astucia, está hablando de Faraón, está hablando del mismo relato de ahorita, esto es en Hechos. Usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Suena familiar? Para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Amado, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que Faraón fracasó. Moisés nació. ¿Qué les quiero recordar con esto? Que Herodes fracasó. Jesús nació. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que en este tiempo el espíritu de anticristo va a fracasar y el nacimiento de la manifestación plena de Jesús va a darse y se está dando ya en la iglesia. Y que nosotros tenemos que ser parteras.
con luz, con revelación y con clamor al Señor para que se haga justicia, para que se manifieste el favor. Yeshua nació y se expandió el reino hasta Isabela. Imagínate. Imagínate tú. Escucha, Israel. Somos parteras para la manifestación de Yeshua en este tiempo. Nos multiplicamos. Póngase de pie. Yo espero que haya logrado hacer entender lo que recibí. Es una carga que siento hace tiempo. Y le hemos hablado algo de eso. De cómo nosotros somos una ciudad y nos vamos a expandir. Levanta tus manos ahí donde está, Padre. Nosotros, lo voy a orar como lo escribí. Padre, nosotros tenemos el granero. Trae el grano. Nosotros tenemos el pasto. Y los pastores traen las ovejas, Señor. La mies es mucha, trae obreros. Padre, clamamos luz, revelación. Actívanos. Levanta parteras. Levanta padres y madres. Levanta una iglesia que sojuzga y se multiplica. Que expande la cultura del reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Padre, despierta. Despierta el clamor. Despierta la intercesión. Activa la luz. Activa la revelación. Se desatan los diseños. Yo vengo ahora declarando, ahora desde esta plataforma apostólica y profética. Oh, que el cielo gobierna en Isabela. Que el cielo gobierna en Isabela. Y que la iglesia gobierna en Isabela. Oh, Rabashata, Rabasendele, Basayaba. Yo vengo proclamándolo con autoridad ahora mismo. Y la Bacaya Zeta, Rabashe. El cielo gobierna en Puerto Rico. El cielo gobierna en Estados Unidos. El cielo gobierna. Oh, Baquerre, Basayaba, Rebasenda, Labasheya. Enda, Rabaseca, Basheta. Ande, Rabasaya, Bacosa, Caba. Eta, Rabasenda, Rabaseca. Oh, Rabalebasa, se despierta ahora mismo el diseño de expansión en medio de nosotros. Sojuzga, multiplícate ahora en el nombre de Jesús. Padre, danos la mente de José para edificar graneros. Padre, para abrir camino a los Moisés. Padre, levanta a los Nehemías y a los Esdras de en medio de nosotros. Activa el exousia que ha estado guardado para este tiempo en el servicio que estamos ofreciendo afuera. Y rebarabasenda rabasaya. Y tarabaseka rabasenda rabasaya. Enda rabashekaba. Es como si el Señor confirmara en esta puerta, que digo que es puerta porque el Espíritu Santo me ha movido a que es como una puerta, hay algo. Está confirmando el nombre de Ciudad de Salvación para un nuevo tiempo. Déselo fuerte.